Bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué maravillosa se ve la iglesia de Cristo cuando estamos en un ejercicio espiritual tan importante como el día de hoy. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Vamos a seguir dándole gloria, honra y honor a quien se lo merece, a Jesucristo nuestro Señor. Me llena de corazón, de gozo mi corazón al encontrarme con ese pasaje que durante todo el día lo hemos estado recitando. En estos momentos donde muchos de nosotros estamos clamando individualmente, pero como iglesia estamos insistiendo porque entendemos que solamente clamando a nuestro Dios vamos a encontrar respuesta en todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a volver a leer este pasaje, que se nos quede grabado en nuestro corazón. Si quieren me acompañan y lo leemos en voz alta. Éxodo 2, 23 al 25. Ahí estará anclado el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a leerlo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Gloria a Dios. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has acompañado. ¿Y a dónde iremos, Señor, sino a ti? Gracias, Señor, por tu iglesia, que ha entendido la importancia de este ejercicio espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la fuerza para llegar hasta aquí. Por favor, Señor, limpia nuestros corazones y ayúdanos a seguir perseverando. Te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Señor, tomes el control de este mensaje, que tu pueblo escuche tu voz y no la mía. Mis labios son torpes, Señor. A ti te ha placido tenerme en este lugar y yo me entrego y me rindo a ti, Señor. Glorifícate el día de hoy y habla. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú nos conoces, a ti no te podemos ocultar nada. Gracias, mi Padre amado, entrónate en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta. Y en la segunda lámina va a aparecer el nombre del mensaje. ¿Dónde está Dios mientras su pueblo sufre? Esta es una pregunta que atormenta nuestra mente muchas veces mientras estamos pasando por ese oscuro e interminable valle de la aflicción. Nos hemos hecho tal vez esta pregunta: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, muchas veces en el silencio del corazón o en voz audible tal vez hemos hecho este desesperado reclamo. Para muchos de nosotros es inconcebible el silencio de Dios frente a tanta clamor y tanta necesidad del ser humano.
Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna acción divina para detener el sufrimiento y el dolor del ser humano. Pero, ¿será esto de todo cierto? ¿Es Dios indiferente en nuestra condición de miseria? ¿Le importa a Él el sufrimiento o no le importa? La manera como Dios se ha movido en la historia buscando al hombre en su condición perdida hasta llenarlo de sus bendiciones nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. ¿Cuánto lo creen? Él está con nosotros, mis hermanos. Por eso les decía que en estos momentos de tanta dificultad en que nosotros vivimos, es posible que nos hagamos esta pregunta, pero Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido tanto como nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio frente al pecado de la humanidad. ¿Quién puede comparar el sufrimiento de aquel que pagó por nuestros pecados en el cuerpo crucificado de su propio Hijo? Ahí Él nos demostró cuánto nos ama. ¿O no es suficiente? ¿Necesitamos más pruebas todavía? ¿Dónde está Dios entonces mientras nosotros sufrimos? Está allí donde Él siempre ha estado. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentiende del sufrimiento, como se ve en los casos de Job o del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecir más abundantemente. De modo pues que el sufrimiento no le es indiferente. En este pasaje vemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. En estos versículos que hemos leído, vemos que Dios se muestra sensible ante las dificultades de su pueblo. ¿Qué sucede cuando nosotros clamamos y gemimos a Dios? De esos versículos donde voy a sustentar el mensaje, vamos a encontrar 4 aspectos de lo que sucede cuando nosotros clamamos genuinamente a nuestro Dios. ¿Me lo puedes volver el mensaje, el texto de la segunda lámina, de la primera lámina, por favor? Ahí está. Su pueblo atormentado, en una esclavitud extrema, ¿qué le tocó hacer? Clamar a su Dios, clamar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y vamos a ver el primer aspecto. El clamor del sufrimiento sube hasta la presencia de Dios. El clamor del sufrimiento sube hasta la presencia de nuestro Dios. Y lo encontramos ahí mismo en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Podemos decir entonces que Dios es indiferente?
El estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que raza humana hubiese soportado. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible ya había fallecido, aquel que conoció a José, aquel a quien Dios puso gracia delante de ese rey ya había muerto unos 400 años antes. Y después de él vinieron muchos reyes de lo peor, cada uno peor que el siguiente, para atormentar al pueblo de Israel. Esa fue la razón para que el pueblo reaccionara y clamara a su Dios. De modo que en esa amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio, y ese clamor llegó a la presencia de Dios. ¿Qué queda para nosotros esa experiencia, mis hermanos? ¿A quién debemos clamar cuando estamos pasando por dificultades? ¿No tenemos acaso un Dios todopoderoso? Ese es mi Dios. Yo no sé cuál es tu Dios, mi hermano. En el que yo creo es todopoderoso. Amén. Amén, iglesia. Ese es nuestro Dios. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de algo terrible, de una terrible esclavitud, de la cual se espera salir con prontitud y desesperación. Vamos a ver algunos de esos clamores que se levantan por todas partes. El enfermo clama porque se calme o se le quite su dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libre de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado entre las garras esclavizantes de algún vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes de nuestro mundo? El clamor por la falta de una justicia apropiada. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive este mundo? Todo esto hace que se levanten todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. Pero tenemos que aclarar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos a Dios. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios o formas para salir de su dolor antes que buscar al Dios verdadero. Lamentablemente eso es así, mis hermanos. Vemos en las calles de nuestro país, en este mismo instante, gente vestida de blanco que ha decidido empeñar su alma en lugar de buscar al Dios verdadero. Lo vemos por todos lados, y lo más triste de todo esto es que vemos al esposo, la esposa y los hijos que se los han entregado a las tinieblas. Esto es muy lamentable, mis hermanos. El mismo pueblo de Israel pasó por esta situación.
gemían entre ellos mismos. Sin embargo, su clamor llegó a la presencia de Dios. Y es que el clamor de un corazón sincero que es dirigido a Dios, sin reclamos, sin exigencia, sino en humillación, será un clamor que llegue hasta la misma presencia del trono de la gracia de Dios. ¿Cómo estamos elevando nuestro clamor? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta para que pueda llegar hasta el trono de nuestro Dios? A lo mejor después de este mensaje, mi hermano, vas a tener que cambiar tu forma de acercarte a la presencia de Dios. Con humildad, sin reclamos, sin exigencia, porque el que tiene la respuesta en sus manos es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Siempre habrán cielos abiertos para que el clamor llegue hasta la presencia de Dios. ¿Te has cansado a lo mejor de orar, de clamar, porque no has visto respuesta? Más adelante vamos a ver por qué razón. Siempre habrán cielos abiertos para que tú te acerques a la presencia de nuestro Dios con un corazón sincero, humilde, dispuesto a obedecer cuando la respuesta no sea la que tú estás esperando. Amén, mi hermano. Amén. Creo que empecé hablando muy fuerte. Ore, mi hermano, para que me aguante la voz. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros clamamos a Dios? Y vamos a ver el segundo aspecto. Ahí está, el segundo aspecto. Dios oye la angustia de los que claman a Él. Éxodo 2:24, de los mismos versículos. Y oyó Dios el gemido de ellos. Por eso te decía, mi hermano, ¿cómo es la forma como te acercas a Dios? Primero, ubiquémonos cuando nos acercamos a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que tuvo misericordia de ti y te llamó. ¿Cómo es que ahora vas a venir en una actitud de grandeza, de altivez? ¿Creemos que Dios está obligado a escucharnos de esa manera? Realmente no hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar omnioyente, podría ser. Así como decimos omnisciente para destacar que Él todo lo sabe. Sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que sucedan. ¿No es reconfortante para nosotros que el oído de Dios siempre estará atento cuando hay una actitud adecuada y correcta al venir a su presencia? La Biblia nos dice acerca de Dios: sus oídos no son sordos, ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Nuestro Dios, nuestro buen Dios. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su propio pueblo, le dijo que Él ya había oído el clamor de Israel y que había descendido para liberarlos. Y vamos en Éxodo nuevamente, 3:7.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios lo sabe todo. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. A veces olvidamos esto. A veces no somos insistentes. A veces pensamos, como decíamos al principio, que Dios está demasiado ocupado con otras cosas a lo mejor más importantes y no se preocupa de nosotros, no se preocupa de nuestros problemas. Nada de eso es así. Dios tiene el control de todo. Cuando los escritores de la Biblia criticaban a los hacedores de ídolos porque decían de que ellos no tienen capacidad para hacer ningún milagro, y la gente ponía su confianza en ellos, fíjense lo que dice el Salmo 115, 5 y 8. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes son a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué poner nuestra confianza en ídolos si tenemos a un Dios verdadero, único, que nos ama? ¿Por qué se nos es tan fácil creer aquellas tonterías baratas que nos dicen por ahí? Y lo más triste de esto, que muchas personas pagan para que los introduzcan en esa basura, cuando tenemos a un Dios que nos lo da todo y gratis. Pero ¿por qué el ser humano se resiste tanto a no creer en lo que dice el Dios verdadero? Y después que no resulta, porque estoy seguro, hermano, y tú lo sabes, que creer en ídolos nunca te va a dar buen resultado, y vas a regresar con la cola entre las piernas, como dicen, frustrado, avergonzado, y ojalá puedas tener un encuentro con el verdadero Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creerle a nuestro Dios? Tenemos una gran misión nosotros, los que hemos tenido esa gracia de nuestro Dios y nos ha iluminado el entendimiento para comprender estas realidades. Tenemos esta responsabilidad en nuestras manos. Sin embargo, no ocurre así lo mismo con nuestro Dios. Cuando el hombre que le ama y le busca, clama a Él, su petición no se queda archivada como tantos clamores que se quedan en el mundo cuando son dirigidos a esos ídolos. Mira lo que nos dice el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. A su nombre. Maravilloso. Cuando el hombre se dispone a buscar de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. Cuando lo buscamos de corazón, cuando nos alineamos con su propósito de Dios, ten la certeza que tu oración no quedará sin respuesta, mi hermano. Pero ahí dice, cuando los justos, claman los justos, dice,
Y lo primero que debemos preguntarnos, o a lo mejor nos hemos preguntado, ¿seré yo justo? Cuando nosotros nos alineamos con el propósito de Dios en nuestra vida, cuando le obedecemos y caminamos conforme a su voluntad, Él nos justifica, mi hermano. Él nos justifica. No es que nosotros vamos a salir alardeando que somos justos. Si nosotros caminamos en integridad conforme a los propósitos de Dios, Él nos justifica. Él te justifica, mi hermano. Así que no tienes por qué estar dando vuelta en tu cabeza y preocupándote. Ponernos a cuentas con Dios es primordial. Es lo que debemos hacer de inmediato. De esta manera lo confirmó el rey David cuando habló de su propia experiencia en el Salmo 34, del 4 al 6. Mira lo que dice este hombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí dice, lo libró de alguna de sus angustias, de alguno de sus temores, lo libró de todas sus angustias. Entonces, ¿por qué angustiarnos nosotros? Pero me impresiona sobremanera esta última parte, mis hermanos. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Es digno de destacar que este pobre que escribió ese salmo no es nada más ni nada menos que el gran rey David, aquel que mató a Goliat. Pero cómo se nota que con humildad viene delante de la presencia del gran Dios para decirle: este pobre está clamando misericordia delante de ti. Este pobre, un joven a muy corta edad, se enfrenta a ese paladín, guerrero experimentado, que estaba avergonzando al pueblo de Israel. Pero aquí dice: este pobre clamó a Jehová y Jehová lo escuchó. ¿Qué significa entonces que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado? ¿Cómo ser libre entonces de las angustias y temores? ¿Quién no quiere ser libre de angustias y temores? Yo no creo que aquí en esta sala haya alguien que me diga: no, yo no quiero ser libre de todo eso. Todos queremos ser libres. Bueno, aquí está la receta. Venir a buscar auxilio al lugar correcto, a nuestro Dios, al verdadero y único Dios. ¿Pero qué? Con un corazón humilde. Ya lo dijimos, sin exigencias, sin reclamos, poniéndonos a su disposición para que Él haga con nosotros como Él quiera, no como nosotros queremos. Dios siempre oye solo que su respuesta estará condicionada al propósito mismo con el que trabaja Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Él puede responder de tres maneras. Puede decir sí, puede decir no, o puede decir espera. Yo no sé
De repente tú estás frustrada o frustrado porque llevas tiempo clamando por alguna situación en tu vida y estás desesperado porque no hay respuesta de Dios. Por eso es que al principio les decía, a lo mejor vamos a tener que reorientar nuestra oración de aquí en adelante. Yo no sé, ojalá que así fuese, que lo supieras, que puedes tener estas 3 respuestas de parte de Dios. A lo mejor tú estás orando, pero esperando una sola respuesta, que Dios te diga sí. ¿Y si no te conviene en tu vida? ¿Y si no quiere dártela Dios? Sí, no o espera. Señor, si es tu voluntad, porque Él te conoce y Él sabe lo que te hace bien, lo que te va a hacer de bendición en tu vida o lo que te va a hacer daño. Si vamos esperando una sola respuesta, que sea sí e inmediatamente, hermano, hermana, lamento decirle que te vas a llevar muchas frustraciones. Dios es Dios. Dios es Dios y Él hace como Él quiere, y Él quiere bendecirte si tú estás dispuesto a recibir lo que Él te quiere dar, como Él te lo quiere dar. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Qué sucede cuando nosotros gemimos en la presencia de Dios? Vamos a ir al tercer aspecto. Dios se acuerda de sus promesas. Éxodo 2:23. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia que su pueblo esclavizado se encontraba, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es esa promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que de él haría una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de la promesa. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de su tierra y de su parentela. Luego, en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues de su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo que ahora estaba listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios le había prometido que ellos no quedarían esclavos por siempre. Ahora Él se acordaba de aquella promesa y se proponía a cumplirla. Dios no se olvida de sus promesas. Con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de todas sus promesas, si las creemos. Aquí, este libro está lleno de las promesas de Dios.
¿Qué nos toca hacer a nosotros para ver eso reflejado cada paso que damos en nuestra vida? Creerle a Dios. Aquí están sus promesas, en nuestro libro de cabecera que debería ser. Pero necesitamos conocerlas, necesitamos aprendérnoslas de memoria. ¿Cómo yo voy a estar interesado en tener una intimidad con Dios si yo no sé qué es lo que me promete? O a lo mejor lo poquito que sé es porque alguien me lo dijo, o desde el púlpito, o algún hermano o familiar. Pero esto está a la disposición de cada uno de nosotros, pero necesitamos escudriñarlo, memorizarlo y atesorarlo en nuestro corazón para que se haga vivo y eficaz en nuestra vida. Amén. Amén. Sería inconcebible pensar que a Dios se le puede olvidar su promesa, como lo hacemos nosotros los seres humanos. Es impresionante, y me detengo aquí un momentito. A nosotros se nos olvida con una facilidad pasmosa nuestras promesas. Se nos olvidan, o nos hacemos lo que se nos olvida. Y a mí me da vergüenza, se lo confieso, a mí me da vergüenza cuando hacemos un compromiso de cualquier índole con alguna persona, y ahí mi hermano, peor si eres de iglesia, y te lo confieso de verdad, y llega y con una justificación tan absurda aspiran que uno se la crea. Me da vergüenza y me da dolor, porque eso se ha hecho tan común. Pueblo de Dios, eso no tiene que pasar entre nosotros. Tenemos que honrar nuestros compromisos. Eso no sucede con Dios. Dios se acuerda de todas sus promesas. Y este es el momento, en medio de la angustia y en medio del dolor del pueblo de Israel, se acordó de sus promesas hechas y está listo para cumplirlas. ¿Estamos listos nosotros para recibirla? Pero hay una cosa que Dios sí se olvida. ¿Cómo? ¿Sabías que hay una cosa que sí Dios se olvida? Es aquella que tiene que ver con tu pecado, mi hermano. Cuando lo confiesas y Dios te lo perdona. Este versículo que está en Miqueas capítulo 7 del 18 al 9. Wow, me bendice tanto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? ¿Qué Dios como tú? Este versículo yo lo uso mucho con las personas a quienes les doy la charla del bautismo. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque da tristeza muchas veces personas que después de que han transitado unos años en el Evangelio, vienen atormentados porque alguien le hizo recuerdo de un pecado que cometieron antes de conocer al Señor. Guárdeselo este texto, mi hermano, y úselo como su espada, porque el Señor, aquel que fue crucificado en esa cruz, te dice que te perdonó todos
todos tus pecados para no acordarse nunca más de ellos. Si tú lo lanzas en lo profundo del mar, ¿será que lo puedes ir a buscar? Yo no sé qué usaría para buscarlo, pero mi Señor me dice para no acordarse nunca más de ello. Esos emisarios de Satanás van a venir muchas veces a atormentarte, haciéndote recuerdo de cosas del pasado que el Señor ya te perdonó. Tú, cristiano maduro, tienes que tomar la autoridad que te ha dado tu Señor, sobreponerse a todas esas cosas y seguir adelante hacia la meta que es encontrarte con tu Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Si hay un pecado en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, confesárselo a Dios y seguir adelante. Nadie se crea ese cuento de que a Dios lo puedes engañar. A lo mejor aquí entre nosotros tú puedes andar con tu pecado, pero cuando te presentes ante Dios, te lo garantizo que Él sí te lo tiene bien guardadito ahí para recordártelo. Si tienes algún pecado en tu vida, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete y empieza a caminar como Dios te lo está demandando. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Ninguno. Todo lo que te acontece en tu vida, Dios está en conocimiento pleno de ello. Lo que ha prometido lo cumplirá. Este texto nos confiere una gran confianza. Dios es el Dios de pacto. Es verdad que muchas veces los hombres lo hemos quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Dios es un Dios de pacto y lo que ha prometido lo va a cumplir. Amén. Este debe ser el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestro valle de sombra y de muerte. Muchas veces, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué a mí? Pobrecito yo. ¿Y por qué no a ti? Dios te ama y más bien está tratando de capacitarte, tratando de que entiendas que a tal como estás, así no vas. Déjate transformar por el poder de Dios. No sé si se recuerdan aquí en este escenario un sketch que presentaron, que ese se me quedó grabado aquí en la mente, de Andrés y la que hoy es su esposa Daniela, sobre el cincel de Dios, donde Andrés era Dios con el cincel.
cada golpe que le daba a Daniela, cómo se retorcía de dolor. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Queremos ser transformados como iglesia? ¿Estás dispuesto a recibir esos cincelazos en tu vida para ponernos como Dios quiere usarnos? Cuando nos quitan algo de encima, y esto lo deben saber mucho las mujeres cuando van y se hacen una operación, una liposucción y todo eso, duele, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Para vernos más hermosas, para vernos más bellos, esbeltas las mujeres. Dios nos quiere ver bellos y esbeltos, y es por eso que trabaja en nuestras vidas, con ese cincel. Con ese cincel. Pero si a la primera muestra o al primer indicio de dolor empezamos a quejarnos, Dios no va a hacer contigo lo que Él tiene planificado hacer. En lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos por la situación que estamos viviendo, y eso les confieso, en el tiempo que estaba escuchando las oraciones, cuando el pueblo venía al altar de oración que le correspondía y gemía y clamaba para que el Señor tenga misericordia de nosotros, eso llenaba mi corazón. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia de Dios y preguntarle: Señor, a través de esta prueba, a través de esta dificultad que tú me estás permitiendo vivir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero no quejarnos. Dios te ama. Dios tiene un propósito en tu vida. Tú no viniste por casualidad a este mundo. Tú no estás sentado en este lugar por casualidad. Dios nos ha traído a este lugar. Como iglesia, estamos empeñados en clamar por nuestra nación, porque hemos entendido que es la única manera de poder salir, poder ver luz, poder mirar arriba y no mirar a las circunstancias por las que estamos atravesando. No son las cosas materiales. Eso no tiene importancia. Claro que nos afectan, sí, pero es parte del entrenamiento en el que estamos sometidos. Pero eso no es lo más importante. Nuestra mirada está en el reino de los cielos. Nuestra mirada está en Jesucristo, en su segunda venida. Si queremos irnos con Él, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Qué de la persecución a la iglesia? En estos momentos estamos felices porque me puedo dar el lujo de gritar y no tener temor de que allá afuera nos estén escuchando. Ojalá se escuchara hasta la Plaza Altamira. Pastor, una idea, vamos a poner un parlante allá en la Plaza Altamira. Porque aquí tenemos libertad para predicar el Evangelio. Aprovechémoslo ahora que tenemos esta libertad, porque no sabemos más adelante. No sabemos, mi hermano. Aprovechemos bien el tiempo, ahora que los días son malos, porque indiscutiblemente son malos, porque pareciera que las tinieblas cada día van arropando la luz, pero eso no es así. La luz del Evangelio resplandecerá en Venezuela. El anciano Marlon decía: más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y eso no es así acaso? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? No van a prevalecer las tinieblas a la luz.
Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que al Señor le plació darte esta responsabilidad. ¿Tú crees que Él no lo podría hacer? Perfectamente lo podía hacer, pero a Él le plació darnos esta responsabilidad a nosotros. ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Qué le vamos a responder cuando lleguemos allá arriba? Yo lo hice bien. No, tú no eres el que le vas a decir, es Él el que te va a decir si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Revisémonos todos los días si estamos en la fe, dice la palabra. La más grande de las promesas es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, dice Mateo 28:20. ¿No es reconfortante esa promesa? No estás solo, no estamos solos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué entonces? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué estamos con esa idea metida en nuestra cabeza, a lo mejor, de salir huyendo de Venezuela si los campos están blancos aquí? Vamos a irnos para que otro lo recoja, el fruto. Sigamos haciendo nuestro trabajo hasta que el Señor nos diga otra cosa. Es responsabilidad de nosotros y nosotros vamos a rendir cuenta de todo esto. Amén. ¿Qué sucede cuando nosotros clamamos de verdad? Dios nos mira y nos reconoce, dice en el versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, ¿dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está allí en el trono, está mirándonos y nos está reconociendo además. Nos está mirando y nos está reconociendo. Esa mirada no es una simple mirada de Él. Él se interesa de nuestra condición. Él vio la angustia de su pueblo y vino a socorrerlo. No es, por cierto, esa mirada de la parábola del buen samaritano, donde vemos el levita y el sacerdote que, aun cuando vieron y observaron la necesidad y la angustia de ese hombre ahí, pasaron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano. Él se interesa de nuestras necesidades y viene en nuestro auxilio. Se nos dice que cuando nuestro Señor veía las multitudes, se entristecía porque decía que van como ovejas sin pastor. En estos momentos, ¿cuánta gente camina como ovejas sin pastor? ¿Qué tanto despierta en nosotros? ¿Qué tanta sensibilidad hay en nuestro corazón ante esa necesidad? Cuando el pueblo de Israel clamó, se humilló, buscó a Dios, Él estuvo presto para venir a auxiliarlo. De la misma manera, lo hizo ya con nosotros cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él tuvo misericordia. En el texto también dice que lo reconoció. Este es un verbo dinámico y significa más que un simple reconocimiento. Esto significa que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y la compartía con ellos. Hay en todo esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en nuestro Dios la más grande misericordia y compasión y el amor por sus hijos. Dios no se desatiende de nuestras necesidades, de nuestro abatimiento. Se acuerda que nosotros somos polvo y viene en nuestro rescate.
Entonces, una vez más esta pregunta: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Está sentado en su trono, gobernando todo el universo, y quiere gobernar tu vida si tú se lo permites. Voy a usar un último texto y le pido a los músicos que pueden ir pasando por acá. En Salmo 139. Cuando nosotros estamos pensando tirar la toalla, cuando nosotros estamos pensando rendirnos, mira lo que dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? ¿Huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? Aparte de eso, mi hermano, yo siempre he pensado en esto. Esa gente que no conoce a Dios allá en el mundo en estos momentos sufre pero gratuitamente, y sufre, se lo garantizo, más que nosotros, porque ya nosotros acabamos de hablar de este tema. Cuando Dios nos demanda algo, es que muchas veces nos cuesta asimilar que es de Dios. Y es ahí donde empezamos con esa lucha. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque nosotros sufrimos mientras estemos en este mundo, porque el Señor nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón sufren sin esperanza. Así que nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de la mano del Señor para poder resistir todos los embates del enemigo, porque estamos claros, tenemos un enemigo. El Señor nos ha dado las armas para nosotros poderlo resistir. Tenemos esas grandes promesas, ese mensaje de esperanza que el Señor nos ha dejado para que lo recordemos una y otra vez mientras estamos padeciendo, mientras estamos sufriendo. Lo mejor está por venir. Pero necesitamos, es menester que nos paremos firmes en la brecha. En este lugar hay muchísimas personas, guerreros en oración. Como ya la semana pasada el pastor lo anunció, que la casa de oración se abrió ya continuamente. Vengamos, unámonos. Mientras más seamos, mucho mejor todavía. Clamemos a nuestro Dios. Él tiene el control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Él tiene todo en sus manos. Creámosle a Dios. Ánimo en medio de la dificultad. Ánimo, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Yo no sé por qué situación difícil estás tú pasando. Yo no lo sé y yo no te puedo ayudar, pero sí te puedo decir que en el Dios en el que hemos creído, Él sí nos puede ayudar. No te rindas. Levanta la cabeza, pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. De ahí vienen tus fuerzas, mis hermanos, para poder resistir. La victoria
Él nos las ha prometido y Él nos las dará. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a alabarle al Señor. Vamos a pedirle perdón también, porque muchas veces hemos hecho las cosas de la manera indebida, pero hoy tenemos la maravillosa oportunidad de pedirle perdón a Dios, de comprometernos a hacer las cosas diferentes. Vamos a entonar esa canción.